Gracias por continuar con nosotros en las mañanas de Nativa. Nos ocupamos del tema de la seguridad, sobre todo en una semana donde se anuncian algunas marchas en el sur andino, sobre todo cumpliéndose un año, 8 y 9 de enero, de la matanza de Juliaca, donde 17 personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden en una jornada de horror, y que Puno incluso ha dicho: esto no es un paro regional, esto es un duelo regional. ¿Cómo ha respondido el gobierno? Mando 5.000 policías a la región sur. Esa está la forma. Quizás Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, nos puede ayudar a entender un poquito más todos estos fenómenos que tienen que ver con seguridad ciudadana. Juan Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido. Carlos, buenos días. Un gusto estar contigo. Usted. Gracias. Si yo declaro a mi región en duelo regional como respuesta a la muerte de 17 compatriotas, y como gobierno respondo mandando más policías, ¿no termino por enardecer más una situación ya compleja? Sí, definitivamente, porque si se envía 5.000 policías, se supone que hay un problema. Pero enviar 5.000 policías y no haber tomado acciones preventivas, esa es una falla. O sea, tendría lógica enviar policías si es que antes se han tomado acciones preventivas que nosotros los ciudadanos podemos ver. Pero nunca puede ser la primera medida enfrentar a una población, menos a la población de Puno, que está, en estos momentos está muy sensible. Seguramente. ¿No? Y hay una carencia de estrategia de información del gobierno, porque hay un duelo de las personas, y el mejor homenaje a las personas que han fallecido es la verdad, informar sobre la verdad y ver que esta dimensión de protestas sociales, que han sido y continúan siendo más protestas políticas que sociales, y es un tema que no se aborda, que no se discute y no está en agenda de nadie. Pero además es interesante, Juan Carlos, porque las protestas del 8 y 9 de enero del 2023 todavía tenían el calor de lo ocurrido con Castillo. El 7, claro. Y de lo que Perú Libre de alguna manera había dejado como organización en las regiones, sobre todo en el sur andino. Pero esto no es hoy, esta es una situación completamente diferente. ¿Lo entiendes también así? Sí, aunque hay nexos, Okay. ¿no? Es una situación diferente porque hemos visto desde el mes de mayo, fines de abril, mayo, ya hay una estabilidad, digamos, en la zona, y con el fin del bloqueo de carreteras, digamos, que aparentemente habría solucionado problemas. Pero vemos resurgir, digamos, voces de protesta, actores políticos locales que quieren enardecer la población con fines políticos contra el gobierno, pero que no están enganchados, como tú dices, en una cosa diferente de cuáles han sido los patrones de estabilidad. Y esos patrones de estabilidad están por la distribución de recursos, la distribución de bonos como acción principal del gobierno. Entonces, las características, y ahí es donde coincido contigo, de la protesta, están más orientados a mantener la situación de presión a cambio de bonos que verdaderas reformas estructurales. Como por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué se ha hecho por la anemia de los niños de Puno? Donde Puno es la primera región con el mayor índice de anemia infantil. Sin duda. Entonces, vemos que el escenario donde se conmemora un luto explicable, lógico, está acompañado con maniobras políticas que no están relacionadas con las necesidades estructurales de Puno. Políticamente, ¿cómo se debió entonces contestar a este año que ha transcurrido? Es decir, una presidenta de la República que pudo haber mandado un mensaje a la nación ayer explicando o disculpándose o asumiendo responsabilidades, un ministerio público que comience a trabajar más activamente en la detención de los responsables. ¿Cómo se responde políticamente a esa situación? En esa aproximación yo soy de la siguiente opinión. La respuesta política debe dejar de lado la ideología y pasar al sentido común. Okay. Entonces la respuesta política, en principio, ya ha debido producirse. Es inconsecuente una respuesta política estando ya sobre la fecha de los temas que nos preocupan a todos los peruanos. Entonces, desde ya hay una carencia de respuesta política, porque enviar policías, ¿no?, o hacer un mensaje ahorita es inconsecuente. Es inconsecuente. Entonces, el sentido común nos dice que ya se han debido tomar acciones políticas con sentido común para los problemas estructurales de un sitio como Puno, donde hay tanta riqueza y tanta pobreza, ¿no? Y hoy en día deberíamos ver el reflejo de esas acciones políticas, digamos, que no hay. O sea,
si yo tengo que analizar políticamente lo que sucede en Puno y veo la única acción concreta es una declaración de enviar policías. Y eso no puede ser, absurdo. pues, absurdo. Eso es absurdo. ¿No? Cuando los problemas estructurales continúan y continúan siendo un desafío. Entonces, aquí hay una doble dimensión que nosotros los ciudadanos debemos estar alerta. Un gobierno inepto, incapaz ¿no? y obviamente corrupto, autoridades o actores políticos locales ideologizados que a ninguno de los dos les interesan y toman acción sobre los problemas estructurales de Puno. Ahora, poniéndome en los zapatos del gobierno, a partir de lo que planteas, el gobierno podría decir, es que yo quise entrar a Puno, yo quise llevar a Puno, yo quise intervenir en Puno, pero no se me dejó intervenir. Yo cambiaría la aproximación. Ha sido incapaz de hacerlo, porque si alguna persona o un grupo de personas asume el gobierno es para hacer, no para disculparse. Claro. Porque si no hay diferencia de cualquier vecino, hombre de la calle, asume el gobierno porque no va a poder. ¿Qué diferencia que no pueda uno o no pueda otro? Aquí la rendición de cuentas es el ejercicio del poder, ¿no? Para generar bien común. Pero inmediatamente, o sea, no desconozco que detrás de la protesta puede haber gente que intenta atizar, ¿no? Que intenta mover las cosas, incendiar la pradera, usando el lenguaje subversivo, pero al mismo tiempo vuelve el lenguaje de la derecha terruqueador. El Movadef ya está ahí. Tengo la sensación que volvemos al discurso habitual, Juan Carlos. Es que no se ha avanzado y es un discurso que agota. A mí me agota decirlo y repetirlo, digamos, ¿no? O poder referirme a ello como base. Claro. ¿No? Entonces, agota. Porque más allá del hecho concreto, que sea Movadef, más allá del gobierno que dice no me dejan, está la incompetencia, la ineficiencia y la corrupción. O sea, no hay cambios estructurales. Digamos, no hay una aproximación real de ejercicio del poder. Entonces, ¿pero cómo se ha conseguido estabilidad? Vuelvo e insisto, esta estabilidad es asignación de presupuestos y repartición de bonos, de dinero. Esa es la acción política estratégica y única del gobierno. Sí. Y obviamente desde la presidencia del Consejo de Ministros, la gestión del gobierno se limita exclusivamente a repartir bonos y asignar presupuestos. Y eso es lo que vemos. Es una estabilidad precaria. Es precario. ¿Por qué? Porque este mensaje de radicalismo, digamos, apenas se agote o ya no se sostenga, continuar asignando bonos o presupuestos, se va a incendiar más fuerte. De acuerdo. Juan Carlos, te llevo a otros terrenos, el tema de la seguridad ciudadana, porque esos 5.000 policías, hay un grupo pequeño que se va a quedar en Lima y que ha sido asignado para temas de seguridad ciudadana. Quiero compartir contigo un cuadro que a mí me preocupa profundamente, es base de INEI, sobre los hechos delictivos en nuestro país, en Estadística Nacional Urbana. Por favor. Compañeros, la ponemos en pantalla. Esa es la población del área nacional urbana, mira Juan Carlos, víctima de algún hecho delictivo. Es por semestres. Enero 21 a junio 21, 12% de la población decía yo he sido víctima de un delito. Al año siguiente, en ese mismo periodo de tiempo, había subido a 16 en el 2022 y para el 23 había llegado al 22.7. Pero no ha acabado el 23, llegamos a 27.8%. Es decir, esta no es una escalada aritmética, sino geométrica. ¿Cuál es mi preocupación? Que si bien este parece ser el delito del jalón, el robo del celular, que para la policía no tiene la gravedad del sicariato, el narcotráfico, el Tren de Aragua, sí es la mayor expresión de inseguridad que la ciudadanía percibe, Juan Carlos. ¿Te preocupan esos números? Totalmente, digamos, porque es un crecimiento sostenido y persistente de inseguridad. Así es. Digamos, y seguridad en términos de que uno no puede realizar sus actividades normales. Digamos, ¿no? En forma decorosa o programada, porque tienes que estar pensando en qué cosa te puede pasar. Sí, todos los que salimos de nuestra casa en la mañana estamos viendo qué nos puede pasar. Todos. Entonces, que como sustrato eso es la pérdida de la libertad. No voy a tal barrio, no me muevo con mis amigos de aquí. Exacto, no salgo por aquí, no paro por allá. Así es. No, porque estamos viendo ahí estadísticas de hechos concretos. De hechos concretos. Y si a eso le sumamos a aquellos que no denuncian, fácil llegamos al 40% de personas afectadas en términos concretos. Esto es un subregistro sin duda. Sin duda. De acuerdo. Entonces, aquí, ¿cuál es la raíz del problema, digamos, no? La raíz del problema es que hay una, desde mi percepción y nuevamente desde el sentido común, es una total
disfunción del pensamiento considerar que ya en estos niveles, en sociedades más complejas, Lima tiene más de 11, 12 millones de habitantes, la seguridad ciudadana es un tema de administración, me lo digo, nacional. Es preocupación nacional, requiere atención política, pero no puedes administrar patrulleros o motos a nivel nacional en términos de policía. Entonces, todas las sociedades requieren una policía de la ciudad. El eje de la seguridad ciudadana es la ciudad, porque cada ciudad tiene su dinámica de delincuencia particular. Y aquí se está aplicando, digamos, una receta de medicina general para todo el país en seguridad ciudadana y se ha abandonado el concepto básico que es la seguridad de tu ciudad, de tu espacio de vida, con una visión local y una administración local, porque son realidades distintas. Mientras se siga pensando que la seguridad nacional, la seguridad ciudadana requiera una receta de alcance nacional, vamos a seguir perdiendo seguridad e incrementándose la delincuencia. Cuando vemos esas cifras de aumento de delito, ¿eres de los que consideran que tenemos un sistema judicial garantista frente al delito o crees que no, simplemente es una mala aplicación de la ley? Yo creo que considero que es más complicado. Sí, obviamente, es garantista, porque la lógica del orden y la seguridad es mantener un cuadro de orden. Ajá. Y la seguridad se mantiene sobre un cuadro de orden. Ajá. Cuando no hay orden, entonces no puedes tener la seguridad. Entonces, no solamente es garantista a nivel de los países más desarrollados, porque la lógica es buena, no hay que garantizar derechos, pero no estamos en ese mundo. Y lo que lo hace más complicado es que la administración de justicia relacionada con la administración de la policía ha tomado carácter político. Vemos que el Ministerio Público está enfrentado a una guerra política interna y que el empleo de la policía responde a criterios políticos, como por ejemplo 5.000 policías a uno. Entonces, la seguridad del ciudadano está abandonado por un sistema policial que está cooptado por la política del Ministerio del Interior y por un Ministerio Público que deberían actuar en forma coordinada y amarrada. Pero interpretando esos números, entonces, Juan Carlos, y siguiendo lo que tú dices, hay una delincuencia que se ha dado cuenta que no tiene una policía enfrente. Exacto. O tiene una policía muy débil al frente. Tal cual. Y hay excelentes policías, hay policías que realizan operativos muy exitosos, pero no están articulados, sí, pues. No tienes efectos reales sobre la ciudadanía y tienes que... Carlos, los delincuentes están por todo lado, por todo lado. Todos los días, todas las semanas hay casos críticos de delincuencia. Digamos, entonces, la policía especializada hace una intervención en un local de trata de personas, sí, muy importante, sí, muy bueno, pero a la vuelta de la esquina te están asaltando, te están robando. Entonces, no hay una visión real de lo que es seguridad, y eso es la carencia, ¿no? He comenzado hablándote de inseguridad ciudadana con los delitos a partir de esa estadística menudos. Son menudos, sí. ¿No? El celular, la billetera, sí, la cartera y tal. Pero este fin de semana han matado a 3 muchachos en Santa Anita y uno más en el Callao, Juan Carlos. O sea, sicariatos, 4 muertos en un fin de semana. En La Libertad ya van, de lo que va el año, 30 muertos, es decir... Exacto. Son números bien preocupantes. Sí, es un fenómeno en la región, o sea, hay que tener en cuenta también que es un fenómeno, digamos, regional. Así es. De donde la delincuencia ha sobrepasado la capacidad del Estado, pero aquí en el Perú no vemos la reacción. Es sicariato puro y duro. O sea, el sicariato, el crimen han rebasado las capacidades del Estado. Justo ayer también vi un titular de un diario importante donde decían que el jefe de antidrogas está involucrado con una banda de narcotráfico. Si estamos en ese nivel, digamos, entonces estamos en un entrampamiento que va a ser muy complicado salir de él. Y el sicariato, digamos, genera terror. Ya, no, incrementa el crimen porque viene terror, la venganza y todo ello. Se va la inversión, la gente abandona el país, los jóvenes se van. No, es un problema enorme. Es un problema enorme. Es un problema enorme que lo vivimos día a día, Carlos. Se necesita un cambio y no vemos ese cambio por ningún lado. No hay un cambio de actitudes de parte del gobierno. La policía y la jefatura de policía sigue enganchada en satisfacer prioridades políticas y el ciudadano continúa abandonado, sí, en su seguridad. Pero me sumo a lo que dices, digamos, yo creo que hay buenos policías, la experiencia policial
lo pone en evidencia, pero parece que el sistema no permitiera que pudiesen desarrollar mejor su labor, ¿no? Sí, exacto. Y obviamente es parte de lo que... el factor común, Carlos, que ayuda a que todo esto funcione es la política, porque es el ejercicio del poder para ordenar todas estas cosas que están mal. Pero la política en el Perú está quebrada, no solamente está polarizada. El único camino que se ve es la radicalización, sobre todo en el sur, que tiene un mensaje estructurado de reivindicacionismo violento en el sur, digamos, ¿no? Y no hay ninguna propuesta de liderazgo político. Entonces, si no se ajusta la política, no se va a ajustar la seguridad ciudadana, no se va a ajustar el Ministerio Público, la acción de la justicia, la corrupción y el crimen van a seguir creciendo. Este 2024 va a ser bien complicado. Entonces no es un tema no es un cambio de ministro del Interior. Esto es no, mucho más profundo. Es más profundo, no. Cualquier ministro del Interior que suba va a encontrar el mismo problema. El mismo problema, y es un problema estructural que requiere reformas profundas. Y podemos tocar un poquito ahí el tema, ¿no? Con esta nueva ley de que se le devuelve a la policía el tema de investigación policial, entonces se genera se presenta y existe como un nuevo escenario de conflicto entre el Ministerio Público y la policía. Sí, claro. Entonces, eso es imposible que funcione, ¿no? Digamos, los países donde funciona su sistema policial judicial, la policía especializada está integrada al Ministerio Público, y el Ministerio Público es la autoridad sobre claro, la policía especializada, FBI, Scotland Yard, digamos, ¿no? Sistema de investigaciones Claro. Hay la autoridad civil, hay la autoridad civil, claro. Porque no es un tema político y no es un tema, aquí hablamos de policial, pero la policía tiene una estructura militar y no es un tema policial eso es un militar, problema, sin es duda. un tema de justicia, de operadores de justicia civil, la policía especializada. Y hay un hueco, que son los detectives de la ciudad, los detectives del barrio, que no hay. Entonces, si tú tienes el Ministerio Público por un lado y por otro lado tienes policía especializada, bajo el Ministerio del Interior hay una competencia política versus una competencia ciudadana, porque la justicia no puede ser política. El operador de justicia no es un operador político. Entonces, aquí, definitivamente, si queremos hacer que esto funcione, la policía de alta especialización, científica, profesional, de alto nivel, debe estar integrada bajo la dirección del Ministerio Público. Debe aperturarse las estaciones de detectives locales. Estando de acuerdo, lógica, pero ¿no? ¿Qué Ministerio Público? Bueno, ahora tiene que reformarse el Ministerio Público también. Exactamente, digamos. Volvemos al inicio, Carlos. Es un problema político. Un problema de liderazgo político nacional, que es lo que tiene que surgir lo más pronto posible. Juan Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas dado tu mirada del problema. Estaremos pendientes a todo lo que nos has planteado y seguiremos conversando. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y buen año, buen 2024. Juan Carlos Eliendo, ex jefe de la DINI, ha estado con nosotros en el programa.